Bienvenidos hermanos una vez más a nuestro repaso de la lección. Estamos empezando un nuevo trimestre y en esta ocasión nos toca ahora repasar el libro de Juan. Les damos una muy cordial bienvenida a este nuevo trimestre. Bienvenido, Cristian. Bienvenido, Johnny. Es un placer estar con ustedes nuevamente, iniciando un trimestre, una lección más. Ahora estudiaremos el libro de Juan. La lectura bíblica la tenemos en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos a descubrir cómo cuando se escribe el libro de Juan ya existían los otros 3 evangelios, así que tenía que enfocarse en otra cosa este autor. Así es, la lección de esta semana se titula Señales que indican el camino y precisamente Juan se enfoca en las señales que hacían demostrar que Jesús era el Mesías. Y precisamente como bien decías, Cristian, cuando ya están escritos los 3 evangelios, ahora Juan se enfoca en material nuevo, material diferente al que ya estaba escrito por los otros evangelistas. Aproximadamente el 66% del contenido del libro de Juan es inédito, es decir, que solamente lo encontramos en este evangelio. Juan. Y qué bueno, porque la verdad es que quiere decir que vamos a aprender aún más durante este trimestre, sumando a lo que aprendimos de Marcos. Así es, y para Juan las señales o los milagros que Jesús hacía eran señales precisamente de que apuntaban a que Jesús era el Mesías. Y hoy vamos a ver 3 milagros en específico que leímos durante esta semana, lo que es el milagro de las bodas de Caná, el milagro del hijo del oficial y el milagro del estanque de Betesda. Así que estos son los 3 milagros que vamos a estudiar a continuación. Y vamos con la primera parte de nuestro estudio de esta semana, la señal que marca el inicio del camino. Como bien dijimos al principio, Juan se enfoca en los milagros que hizo Jesús, que son las señales de que Jesús era el Mesías, y nos presenta el primero de los milagros que hace Jesús en su ministerio. Y es precisamente cuando Jesús es invitado a una boda junto con su familia. Él acude a este festejo y va acompañado de sus discípulos precisamente. Y entonces él acude a esta fiesta, una fiesta pues como a lo mejor no como la conocemos ahora, pero sí era una fiesta, la unión en matrimonio de 2 personas. Era un motivo pues alegre esa situación. Y como el día de hoy, pues yo creo que toda novia quiere que su boda sea perfecta. Y si falta la bebida, falta la comida, todos entramos en pánico, y no era la excepción en esta boda. Así que en cuanto se dieron cuenta que el vino había acabado, empezaron a ver qué solución se le podía dar. Entonces la madre de Jesús de manera inmediata lo aborda y le dice que tenía que hacer algo al respecto. El Señor Jesús empieza a dar las indicaciones de tal manera que le dice a los sirvientes que empiecen a traer los cántaros de agua y que los llevaran al gran maestro y que se los presentaran. Cuando llegan hacia él, el gran maestro los prueba y dice: oigan, pero ¿por qué el buen vino, por qué el mejor vino, el de mayor calidad se sirve hasta esta hora, si normalmente es lo que se sirve al principio? El milagro ya había sucedido y el gran maestre no lo sabía. Así es, y Jesús estaba aquí dando la primera señal del poder que tenía. Digamos que empezó de menos a más, porque por así decirlo, ¿qué sería más difícil? ¿Resucitar a alguien o hacer el agua en vino? Claro. Porque si ponemos un escalafón, por así decirlo, pues el agua en vino era un milagro, digamos, más sencillo que resucitar a una persona. Entonces está empezando Jesús aquí a demostrar las señales del poder que él tenía. Y como bien dices, la fiesta estaba avanzada, se acaba el vino y resulta que ahora el buen vino se da al final en vez del principio. Qué rico sabor, me imagino yo, que debió haber tenido ese líquido para que el maestro haya dicho ese tipo de comentarios. Sin duda alguna, y la lección nos dice que el término para el vino fermentado y el vino de jugo natural era el mismo. Entonces podemos estar seguros, también confirmando con que lo que dice la hermana White, que era un jugo de uva, un zumo, menciona la lección. Entonces este jugo, este zumo era de suma calidad porque provenía de las manos del Creador. Lo más importante aquí es que los discípulos quedaron sorprendidos. Así es, los discípulos pudieron ver ahora sí que en primera persona el poder
que Jesús estaba ejerciendo en este momento. Entonces, ellos ya habían sido llamados, y si en algún momento había alguna duda por ahí de que habré hecho una decisión correcta al seguir a este hombre, pues en este primer milagro es donde ellos confirman su decisión y dicen, aquí hay algo diferente, y realmente esta es una señal de que él no es una persona normal, él es el Mesías, y entonces confirman la decisión que habían tomado. Exacto, era una primera confirmación. Después de eso, el autor de la lección nos lleva a una comparación y podemos ver los símbolos con Moisés. Nos lleva hasta el Antiguo Testamento con Moisés, ejemplificando cómo el río Nilo para la cultura egipcia era señal de vida, era una deidad, algo sagrado. Exactamente, era algo sumamente importante porque todo el pueblo dependía y estaba a orillas del río. Entonces Moisés, el gran libertador, el gran profeta, mancha el río Nilo convirtiéndolo en sangre, en ese tono escarlata, rojizo, y mucho tiempo después el Señor Jesús, también tomando el agua, la convierte en vino. Así es, y con esto simbolizaba, posteriormente, como lo vimos en Marcos en el trimestre pasado, llega el momento de la Santa Cena, y entonces él dice, este es el vino que representa mi sangre. Entonces estamos viendo símbolos que van más allá de la lectura pues somera que podemos hacer sobre estos versículos, sino los símbolos que van un poquito más para allá. Jesús está de alguna manera enseñando o mostrando que todo el ministerio que él iba a ejercer en esta tierra en ese momento. Entonces, con este primer milagro tenemos la señal que inicia el camino, y luego de esto viene una segunda señal, que es la señal para el que no tiene fe, y estamos en el libro de Juan capítulo 4 versículo 43. Jesús sana al hijo de un noble. Pero ¿por qué habla acerca de la señal del que no tiene fe? ¿Qué es lo que pasa con este personaje? Pues este personaje, como bien dice, es un oficial del rey que llega con Jesús a pedirle un milagro. Este hombre tenía a su hijo enfermo en su casa. Entendemos que no lo tenía cerca porque posteriormente en la historia tarda en llegar a su casa. Viajó. Tarda 2 días en llegar, entonces viajó. Lo que quería era que Jesús lo acompañara para ver a su hijo, para que pudiera hacer el milagro. Y la respuesta de Jesús parece ser una respuesta muy dura, parece ser una respuesta muy severa, pero le responde: ustedes, si no ven señales, no creen. Y entonces, ¿por qué le contesta esto? Nuevamente vemos una respuesta directa, ¿no? Como cuando le habla a otras personas y les decía de que a la mujer que le decía que la comida es para los hijos de la casa y no para los perrillos. Entonces, a buenas a primeras uno pudiera desilusionarse y decir, bueno, yo vengo con toda la intención, pero no hay apertura. Sin embargo, este hombre creía, y la lección dice que Jesús volvía a Cana, donde habían sido las bodas. Entonces ya se escuchaba de que las obras de Jesús, y este hombre, aferrado a su fe, pues no sé si ignoró esa respuesta, la hizo a un lado, pero le dice: desciende conmigo, Señor, acompáñame, ve a mi casa. Así es, Jesús conocía el corazón de este hombre y sabía que había puesto su confianza en el milagro, no en Jesús. Por eso ahora Jesús le comenta le da esta respuesta, y entonces ahí es donde el hombre dice: bueno, sí creo en ti. Y entonces Jesús hace un milagro, digamos, por Wi-Fi, digamos a distancia. Entonces esto necesitaba y requería de que el hombre creyera, porque le dice Jesús: vete, tu hijo está sano. Y es que todo lo fue por oídas de este noble, porque muy seguro escuchó la historia de las bodas y del milagro del vino, y no había visto a Jesús en persona. Entonces, quién sabe si al verlo ha de haber dicho: no, yo no creo que esta persona sea capaz. No le interesó el aspecto físico, quienes lo rodeaban, no le interesó nada de eso. Él estaba seguro que si él era Jesús, iba a poder ayudarlo. Así es, y aquí la lección que podemos extraer es la fe. Es decir, muchas veces creemos que Jesús o que Dios va a librarnos de los obstáculos o va a generar ese milagro que estamos buscando, y confiamos en Dios si hace el milagro. Sin embargo, aquí la enseñanza que Jesús nos deja es que debemos creer primero en Él para que se hagan los milagros y confiar en la voluntad de Dios. Exacto, y otra parte que enfatiza también es precisamente eso, de hasta el enemigo puede hacer milagros. Así es. Podemos ver grandes proezas en el mundo cristiano actualmente, pero ¿cómo vamos a identificar si es realmente Jesús quien está detrás de eso?
Así es un cuestionamiento muy importante porque Jesús, Juan aquí en este capítulo está señalando los milagros de Jesús como señales. Sin embargo, también nos muestra los frutos de Jesús, las cosas que hay detrás del ministerio de Jesús. No solamente creer en el milagro o en lo mágico que puede llegar a ser una persona, porque hoy en día podemos escuchar, hay predicadores que sanan, hay predicadores que detienen alguna enfermedad y tantas cosas que podemos escuchar, pero los milagros de Jesús eran diferentes, estaban marcados por la divinidad de Cristo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces debemos analizar todo el contexto. ¿Qué hay más allá del momento sobrenatural? Porque al final es un momento sobrenatural. Esos milagros implicaban una naturaleza divina del Señor Jesús. Sin embargo, el enemigo también está tentando, está tratando de engañar, y nosotros debemos ser cuidadosos y siempre estar pendientes de qué dice la Biblia, qué frutos, qué hay más allá. ¿Y cuál fue el resultado en esta historia? El hombre cree en Jesús, se va a su casa, demora 2 días en llegar, y en cuanto está llegando su siervo sale y le dice: Señor, tu hijo está sano, desde ayer está sano. Le dice: ¿desde qué hora? Y más o menos era la misma hora en la que Jesús le había dado la orden. Entonces aquí está confirmando la fe que él había puesto en Jesús y el resultado que había tenido al hacer esta acción. Yo creo que durante el camino este noble no iba dudando, no iba titubeando. Yo creo que iba apresurado por ya ver a su hijo sano. Y cuando llega a casa y se entrevista con sus siervos, qué gran alegría de haber puesto su fe en la persona correcta. Así es, así que hermanos, pongamos nuestra fe en Jesús. Él es el libertador de nuestro corazón y Él también obrará en nuestra vida para que pueda sanarnos de aquello que nos está invadiendo, como es el pecado. Así que si aún nos cuesta tener fe, esta es la señal que estamos esperando para poder confiar toda nuestra vida en las manos de Dios. Y vamos con el último de los milagros que presenta esta primera lección de este trimestre, el milagro del estanque de Betesda. Esta señal que está presentando Juan es la señal para el desesperado. ¿Cuánta gente está desesperada viviendo en pecado, en una dolencia física durante tantos años? Y se puede identificar con esta historia. Había un hombre que había estado lisiado por más de 38 años y que estaba esperando un milagro en el tanque de Betesda, ese tanque en el que se tenía la idea y la creencia de que un ángel bajaba cada determinado tiempo, tocaba el agua y la primera persona que se sumergía en el agua podía sanarse de esa dolencia que tenía. Entonces aquí estaba este hombre que yo creo muchas veces lo intentó, pero no llegaba al momento en el que se supone tenía que tocar el agua. Y es que la lección dice que tenía 5 atrios este estanque, entonces había demasiada gente. Sí, no creo que haya sido el único, ni haya sido 5. Eran, yo creo que un número bastante grande. Entonces llega Jesús con este hombre y le dice: ¿quieres ser sano? Este hombre identifica en la pregunta de Jesús que quería ayudarlo realmente. Yo creo que era lógico pensar que quería ser sano, pero Jesús le hace esta pregunta para poder identificarse como una persona que quería ayudar a este hombre. Y entonces Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y vete. Lo más importante aquí es que no presenta ninguna discusión este paralítico, sino que obedece a la voz de Dios. Y lo que me llama la atención es de que Jesús no alimenta la superstición de lo que la gente creía, porque quizás si Jesús hubiese tenido esa intención le hubiera dicho: bueno, ven, te tomo de mi mano, sumérgete, no sé, 7 veces. Ajá. Y cuando salgas el agua en ese momento. Exacto, pero no, la orden del Señor Jesús es directa y clara: toma tu lecho, levántate y anda. Y este personaje así lo hace, obedece y se va feliz. Y hay algo curioso, que era un día sábado. Así es. Y esto es muy importante porque el sábado era un día muy restrictivo para los judíos de ese entonces. Entonces Jesús hace un milagro, algo extraordinario y al mismo tiempo algo que no se debía hacer en sábado, y le da la orden de que tome su lecho este hombre y lo levantara. Esta era una orden, digamos, que no se podía hacer en sábado porque no podía nadie cargar más peso, no podía nadie caminar más pasos, y esto resulta en un encuentro, o en el primer encuentro que muestra Juan con los líderes de la iglesia en ese entonces. Y antes que se fuera el paralítico, el Señor Jesús le hace una encomienda: que no vuelva a pecar.
De alguna manera lo relaciona, pero quizás más como una lección para nosotros, para que cuando el Señor Jesús nos brinda la sanidad, hagamos cambios en nuestra vida, que ya no volvamos a ser esas mismas personas que vamos arrastrando, cojeando en el pecado con nuestras debilidades, sino que a partir de que Jesús llega a nuestra vida, tomemos un rumbo diferente. Así que esta entonces es la señal para el desesperado, para cuando nosotros estamos tirados en la lona, cansados, abatidos y no tenemos nada más que hacer. El encuentro con Jesús definitivamente cambia nuestras vidas. Así es un encuentro transformador. Sin embargo, no todos estaban preparados, ni todos tenían el corazón abierto para recibir a Jesús. Posteriormente de que esto pasa, vamos a la señal para el que no quiere entender. A veces podemos ser tan duros de corazón que vemos las cosas, las señales enfrente de nosotros y aún así no las queremos entender. Recordemos que era día sábado, este hombre toma su lecho y se va. ¿Quiénes estaban mirando esta acción? Pues los que siempre estaban pendientes de las actitudes de Jesús, de todas sus actividades, los fariseos. Entonces ven y lo primero que hacen es condenarlo. Quizás lo identificaron por ser, en lugar de decir, oye, tú eres el que estaba paralítico, el que estaba ahí pidiendo monedas o mendigando, pero no fue eso lo que les llamó la atención, sino de que, ¿qué haces parado cargando tu lecho si estás en día sábado? Y cuando nos dejamos de fijar en lo realmente importante es cuando cometemos los más grandes errores, porque estaba sucediendo una señal trascendental para la vida de todos ellos. Sin embargo, se fijaron en las formas y no en el qué pasó, quién fue, quién te ayudó. Pero como querían saber quién era el responsable, increparon al paralítico y le dijeron, bueno, ¿quién te dijo? Así es. Y entonces este hombre, me imagino que compartiendo, pensando que iba a compartir la alegría con estos hombres y que, bueno, vamos juntos a conocer al hombre. Ajá, alabarlo, agradecerle. Sí, que hizo este milagro en mí, pues entonces les dice, bueno, es él, porque se encuentra con Jesús posteriormente. Y entonces Jesús le dice, se encuentra con él, tiene una pequeña plática, y entonces el paralítico señala a Jesús, él es el que hizo el milagro en mi vida. Entonces estas personas a partir de ahí comienzan una búsqueda incesante de tener motivos para poder dañar al maestro, de poder dañar a Jesús, aun cuando este paralítico con la mejor intención regresa a Jesús para identificarlo, porque de buenas a primeras no le preguntó su nombre, pero cuando lo identifica vuelve con gozo y le dice, ¿saben qué? Quien me salvó es Jesús, se llama Jesús, vamos. Pero el corazón de estas personas estaba totalmente cegado. Así es, y entonces estos líderes religiosos increpan a Jesús, le dicen que está haciendo mal, lo señalan, y Jesús, triste me imagino yo en su corazón, los lleva a la reflexión. ¿Qué es más importante? ¿La tradición que ustedes como hombres están imponiendo o el milagro que acaba de suceder, el Mesías que tienen enfrente de ustedes? Como bien dices, a lo mejor uno hubiera dicho, mira, este es el que estaba tirado, pero nunca se dieron cuenta del milagro que sucedió. Estaban más enfocados en que había transgredido este hombre el sábado al levantar su lecho y no en el milagro que estaban presenciando. Y no que había transgredido la ley, sino que había transgredido sus costumbres, la tradición completamente, sus dichos, no la ley de Dios. Sin embargo, ahí encontramos la señal, para aquellas personas que no quieren entender. Cuando algo así está sucediendo alrededor nuestro o en nuestras vidas, es una señal de que nosotros nos estamos negando a recibir el Espíritu Santo. Así es algo que debemos tener cuidado. Vamos a pasar a nuestra última parte de la lección. Vamos con la última señal, la señal avalada por los testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Porque el Señor Jesús, cuando es increpado por los fariseos, empieza a darles una prédica, podríamos así decirle, una serie de ilustraciones de por qué Él es y hace lo que hace. Y empieza entonces hablando de Juan el Bautista. Así es. Y la primera contestación que les dice es, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, relacionándose Jesús mismo con su Padre Celestial, y presenta entonces a uno de los testigos, a Juan el Bautista, y recuerda el ministerio de Juan el Bautista y cómo este predicador estaba señalando a este Mesías que era Jesús el que iba a venir. Entonces
todo estaba relacionado. No había manera de que fuese un total desconocido del Señor Jesús. Quizás su rostro no era conocido, pero todo apuntaba a que Él era el verdadero Mesías. Entonces, Juan el Bautista funge como un testigo. El Padre funge como otro testigo. ¿Qué más testigos teníamos? Aquí presenta Jesús las Escrituras mismas como testigo de lo que Él estaba haciendo en esta tierra. Entonces está Jesús dando una clase de teología prácticamente a estos hombres que conocían muchísimo de la Biblia, que tenían hasta ese entonces, y les dice: hay testigos atrás de mí, un predicador, mi Padre que está conmigo y la relación que tengo con Él. Está también de mi lado los milagros que hago constantemente y las sagradas escrituras que hablan de mí. Les dice incluso: si ustedes conocen tanto las escrituras, deberían saber que todas están escritas para señalarme a mí. Exactamente, le dice: si ustedes estudian, escudriñan las escrituras, dan testimonio de mí. Ahí está mi reflejo, mi aval y lo que atestigua que yo soy el Mesías, el que había de venir. Entonces, estos testigos son la señal que avalan que Jesús era el Mesías. Así que no había motivo ya para no creer, no había motivo para no tener fe, sino que todo apuntaba a que en ese tiempo la gente debía confiar en Jesús por todo el contexto que lo apuntaba hacia Él. Sin embargo, volvemos a la dureza de corazón de estos hombres. A pesar de toda esta clase que les da Jesús, a pesar de todas las señales que se están presentando, pues ellos nada más se enfocan en: este hombre está diciendo que es el Hijo de Dios, está blasfemando, está haciendo mal de acuerdo a nuestras tradiciones. Y entonces cierran los ojos, se crea una ceguera espiritual en ellos, cierran su corazón y no comprenden el ministerio de Jesús. Y es que en lugar de analizar y de comparar todas estas señales, todos estos testigos, solamente se enfocaron en: dice que es Hijo de Dios, dice que viene en nombre de Dios, es blasfemo. Es cierto que si cualquier ser humano se paraba a decir eso, a vociferarlo, era una blasfemia. Pero si analizaban detenidamente la vida de Jesús, era Él, era cierto lo que Él decía. No había blasfemia en ningún lugar, ni en ninguna palabra que el Señor Jesús decía. Pero cegados por la tradición, por las costumbres, quizás por la posición que ellos tenían, se negaron a aceptar al Hijo de Dios. Y viene una frase muy especial del espíritu de profecía. Léenos, por favor, una parte del espíritu de profecía. Dice: en el Evangelio se retrata el carácter de Cristo. Al descender de su trono, peldaño tras peldaño, su divinidad fue velada por la humanidad. Pero en sus milagros, sus doctrinas, sus sufrimientos, están contenidos los inagotables tesoros de la sabiduría, registrados para nosotros por la inspiración en la palabra de Dios. El tiempo no será suficiente para agotar las maravillas de la salvación, porque Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante las edades eternas. Así que el estudio de esta semana nos lleva a entender que debemos identificar las señales correctas. Así es, y Juan en estos capítulos que hemos leído y en lo que viene de la lección nos presenta precisamente estas partes de la vida de Jesús que no conocíamos por los otros evangelios, para que nosotros creamos en Él, señales que nos dan seguridad de en quién estamos creyendo y el contraste que hace con la dureza de corazón de estos hombres que no lo vieron. Damos gloria al Señor porque podemos ver la vida de Jesús desde diferentes ópticas. Escuchamos diferentes versiones por medio de los evangelios. Tenemos esa bendición. Ya leímos a profundidad Marcos, pero este trimestre seremos aún más bendecidos por estudiar el libro de Juan. Así es, así que los invitamos a estudiar su lección diariamente para que al momento de escuchar este comentario, esta reflexión, ustedes también tengan sus propios comentarios y nos lo hagan saber a través de la caja de comentarios de esta publicación. Y así podamos tener un repaso, un estudio, todos juntos, nutriéndonos de la palabra de Dios. Queremos mandar un saludo también a nuestros hermanos de la Iglesia Central de Tuxtla Gutiérrez por vernos, por mandarnos esos likes, esos comentarios con sus bendiciones y oraciones. Muchas gracias, hermanos. También aquellos que nos ven no sean de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, estaremos orando por ustedes si dejan un comentario pidiendo ahí la solicitud de oración. Así es, esperamos verlos la próxima semana y sigamos estudiando nuestra lección. Que tengan un excelente inicio de trimestre. Que Dios les bendiga.